Cuando era más joven, trabajé de pintor. A veces nos tocaba ir a lugares muy alejados, cosa que se nos complicaba un poco, pues antes no había tanto servicio de camiones como hoy en día. Debido a esto, intentábamos siempre salir a la misma hora. Porque muchas veces por andar realizando horas extras, no alcanzamos ninguna ruta de camión. Alguna vez pedimos aventón, pero no nos daba mucha confianza. Un tiempo tuvimos que trabajar para Santa Anita, en un coto privado muy lujoso. Yo vivía por Zapopan y para llegar a mi casa era necesario tomar como 3 rutas diferentes. Debido a esto, el patrón nos dejaba salir un poco antes de la hora en que acostumbrábamos a salir. Un día, poco antes de salir, una señora se nos acercó a un compañero y a mí, para pedirnos que le pintáramos un cobertizo. Como no era tan tarde, se nos hizo fácil hacer el trabajo. Nos dieron las 8 trabajando, ya nos faltaba muy poco para terminar, pero mi compañero no se quiso esperar, entró en pánico por eso del transporte y se fue rápido. Yo me aferré a terminar, no me importó la hora que era. Total que cuando terminé, la señora, muy agradecida, me pagó más de lo que le iba a cobrar. Hasta entonces me percaté que ya pasaban de las 9 de la noche. Salí corriendo, pues la parada del camión estaba como a 20 minutos del coto en que estamos trabajando. Llegué justo cuando el autobús se alejaba de la parada. Maldije, pensando en que todo lo que acababa de ganar se me iría en pagar un taxi hasta mi casa. En eso me encontré a una persona en la parada, a quien le pregunté si no sabía si otro camión pasaría. Esta persona me respondió que el último se acababa de ir, pero que si cruzaba un llano que se encontraba a nuestras espaldas, podía agarrar un autobús foráneo. Ese dejaba de pasar ya muy tarde. La distancia entre el llano y la terminal de autobuses era muy larga, solo había una brecha por donde se podía caminar, todo lo demás eran pastizales. Saqué una pequeña lámpara, que cargo de llavero, para iluminarme el camino. Tenía una extraña sensación de que algo malo estaba por pasarme, ese tipo de estado de alerta en que cualquier ruido te causa un sobresalto. Escuchaba ranas croando, algunos pájaros haciendo ruidos extraños e incluso escuché como si muchas serpientes reptaran entre el pastizal. Me paré en medio de la nada, intentando decirme a mí mismo que nada malo estaba ocurriendo. En eso, mientras iluminaba a un lado del camino, vi salir miles de pequeñas serpientes, que se movían de forma extraña. Era como si todas actuaran de una misma manera, moviéndose como un solo organismo, formado por todas, pero muy coordinadas. Algunas de ellas me rozaron los pies, yo sentí que la sangre se me bajó al suelo, pero ninguna de esas pequeñas víboras me atacó, actuaban de manera muy rara. Preferí seguir parado sin moverme, hasta que las serpientes desaparecieron. Enseguida aceleré el paso. Muy a la lejanía, se veían las lámparas de la iluminación callejera y un enorme letrero, que anunciaba un burdel. Quizás la distancia real no era tanta, sin embargo, debido al estado de desesperación en el que estaba, se me hacía interminable el camino. Comencé a recordar las historias de brujas que me contaba mi abuela, cuando era niño. Recordé sobre todo, la historia de las bolas de fuego en el campo. Estos recuerdos provocaron que mi corazón se acelerara y para mi desgracia, un destello luminoso cayó casi frente a mí, ganándome por un momento. Cuando al fin pude abrir los ojos, el destello había desaparecido, y de un lado del camino, cerca de un enorme árbol, escuché que alguien me silbaba. Iluminé con la pequeña lámpara, entonces vi el rostro de una mujer. Era demasiado pálido, demasiado perfecto, muy irreal, parecía más una máscara que una cara. La mujer cerró los ojos cuando le pasé la luz por la cara, enseguida esbozó una sonrisa y volvió a silbar, mientras me indicaba con una mano que me acercara a ella. Me sentí aterrado, mientras más veía a aquella mujer, más extraña me parecía. Era como si todo su ser no fuera consistente e intentara con una máscara, ocultar su verdadera naturaleza. Comencé a correr, pero esto no fue buena idea, pues al hacerlo a oscuras y sin mirar, caí por un pequeño barranco. Quedé con un tobillo torcido y lleno de raspones, pero no tuve tiempo para sobarme las heridas, pues escuché de nuevo el silbido de esa bruja. Me puse en pie y arrastrando el pie que tenía dañado, empecé a salir del barranco, para volver al camino. Iluminé lo que pude con mi pequeña lámpara. Otro ataque de pánico se apoderó de mí, no podía dejar de recordar las historias de brujas, sobre todo lo que me contaron, que eran capaces de hacer, según mi abuela,
esos seres podían alterar la realidad, para hacer que te perdieras y atraparte, para robarte el alma. Sé que lo que vi fue real, no me importa si las personas me creen o no. Cuando logré subir al barranco, vi de frente a esa bruja, era aún más extraña de cerca, pues aún sin luz, podía ver claramente que su cara era como una máscara que ocultaba algo más, y no es que su rostro fuera realmente horrible, al contrario, era perfecto, parecía hecho en mármol, lo pude ver claramente gracias a la luz de la luna. Me eché para atrás, intentando no perder de vista a esa bruja. Cuando pisé un matorral, entonces escuché unos chillidos horribles, provenientes debajo de mi pie. Rápidamente iluminé con mi lámpara, vi que había pisado unas flores extrañas, quizás seria por la oscuridad, pero yo les vi como cara humana. Justo hacia esto, cuando sentí que alguien me agarró del brazo con mucha fuerza. Intenté no mirar, sentía que me quemaba el brazo y comencé a moverme desesperadamente, sin embargo, sentía que me aplicaba más fuerza. Escuchaba los silbidos con fuerza en mi oído y los chillidos en mis pies, no sabía qué hacer o cómo actuar, jamás me había pasado algo así. Lo único que se me ocurrió fue llamar a mi abuela, después de rezar un credo, solo así pude zafarme de la garra de esa bruja. Caminé tan rápido como pude, con el tobillo torcido, pidiéndole a Dios que me salvara. Todo el camino escuché los silbidos y como si las serpientes me siguieran a ambos lados de la brecha. Juro que sentí que mi fin había llegado. Cuando llegué al fin junto al letrero, me encontré a dos mujeres y un hombre. Una de las mujeres me preguntó si me había ocurrido algo, pues me veía todo pálido, aparte de los raspones que presentaba. Yo no quise contarle todo, solo le dije que me habían asustado. La mujer puso cara seria y me contestó que no era la primera. Enseguida les pedí que de favor me dijeran en qué dirección se encontraba la terminal de autobuses. Ellas me dijeron que quedaba aún lejos de allí, pero que justo por enfrente de ese lugar pasaba el camión que iba al centro de Guadalajara. Me acababan de indicar esto, cuando vi el autobús a una cuadra. Como pude me le colgué, no me arriesgaría a que no se parara. Llegué ya muy tarde a mi casa aquella noche. El resto de días no permití que se me hiciera tarde y sobre todo evitaba ese lugar baldío. Le conté mi historia a un compañero pintor, quien me dijo que vio algo parecido en la terminal de autobuses. Sé perfectamente bien que aquello que vi fue una bruja, no quisiera imaginarme cuál sería el verdadero rostro de ese ente, ni sus intenciones para conmigo. Por fortuna supe cómo reaccionar, si no, quién sabe si estaría relatando esta historia. El tema de la familia puede ser muy controversial, pues se nos enseña que debemos querer a cada uno de los que la conforman, sin importar qué. Aunque en muchas ocasiones esto resulta complicado, si el que llamamos hogar está lleno de malas energías y de discusiones, como pasó con el mío. Hace 15 años era normal que los vecinos escucharan los gritos que provenían de mi casa cada que llegaban mis tíos, pues peleaban con mis padres por la enorme herencia que había dejado la abuela. Nadie se explicaba cómo una mujer que en el pasado no tenía ni para comer de repente haya tenido una enorme fortuna, aunque ésta parecía estar acompañada de desgracia, hasta después de su muerte. ¿Quién diría que la misma caminaría de la mano conmigo también? Describiría mi vida como una película de terror. Pues desde que era muy pequeño, la relación tóxica de mis padres me hizo crecer con muchos traumas y fantasmas que me acompañan hasta ahora. Mi mamá me cuenta que cuando tenía apenas 5 meses, me tenía en sus brazos, en la vieja mecedora de madera, mientras esperaba que llegara mi padre del trabajo. Pero ya estaba muy cansada pues era casi medianoche y los ojos se le cerraban involuntariamente, hasta que no aguantó más y se quedó dormida. Despertó cuando escuchó la puerta. Era mi padre quien la saludó sin ganas, pero no respondió al notar que yo no estaba en sus brazos, soltó un grito y comenzó a buscar por todos lados. Llamó a la abuela, quien la regañó diciéndole que 1000 veces le había dicho que pusiera tijeras bajo la almohada en forma de cruz, para que las brujas no se acercaran y que ahora debía rezar el Padre Nuestro al revés para que le regresaran a su bebé y así lo hizo. Después de rezar mientras lloraba inconsolablemente, escuchó mi llanto afuera y le pidió a su esposo que fuera a ver. Y ahí me encontraron en el techo, totalmente descubierto y con rasguños en el abdomen. Esto fue solo el comienzo.
Después de 6 años de aquel suceso que obviamente no recuerdo, vinieron muchas peleas en casa, pues mi mamá sospechaba que mi padre le era infiel y mi padre no lo negaba, decían que solo estaban juntos por mí. La energía en mi casa era triste, o al menos así lo sentía a esa edad. Todo fue peor cuando empecé a tener esos horribles sueños cada noche. Soñaba con los villanos de mis videojuegos, que venían por mí a veces con ancianas vestidas de negro que hundían sus sucias uñas en mi piel, pero lo más extraño es que mi abuela era una de ellas. Además, cuando mi habitación se quedaba en absoluto silencio, podía escuchar cómo alguien abría la puerta, mientras tapaba mi cara completamente con la cobija. Se escuchaban pasos yendo hacia la cama. Primero muy lento y después como si corrieran rápidamente hasta llegar al borde. En ese punto podía sentir la respiración de algo o alguien cerca de mi cara cubierta y de pronto susurros que nunca lograba entender. Cuando me destapaba lentamente no había nadie. Siempre que sucedía eso me quedaba en shock, sudando frío, y después de unos minutos gritaba con todas mis fuerzas y sentía que el corazón se salía de mi pecho. Mis padres llegaban y trataban de calmarme. Era un proceso largo, pero al final podía dormir entre ellos y sentirme seguro. De repente las pesadillas y las visitas nocturnas pararon, los gritos en casa no, pero siempre es mejor algo a nada, y así fue por muchos años. Hasta que un día antes de mi cumpleaños número 17 mis padres habían salido a ver a los abuelos y regresarían hasta el día siguiente, así que me quedé solo. El día estuvo tranquilo, pero en cuanto llegó la noche todo se empezó a tornar raro. Decidí ir a la tienda de conveniencia que estaba a unas cuadras de la casa a comprar algo para ver una película. Salí y mientras caminaba noté que las luces se veían más tenues de lo normal y el ambiente se sentía extraño, muy pesado. Seguí caminando y cuando llegué estaban a punto de cerrar, así que compré lo que necesitaba y salí rápido. Caminé sin prisa por la calle que extrañamente se veía más larga y oscura, no había nadie fuera y varias casas tenían las luces apagadas ya, pero de pronto escuché unos murmullos atrás de mí. Volteé sigilosamente y pude ver a 2 ancianas que iban tomadas del brazo. Al verlas sentí una punzada en el corazón, como presintiendo que algo no iba bien. Aún faltaba un poco para llegar a casa, así que traté de no darle importancia. Aunque no podía dejar de pensar en que hacían 2 mujeres mayores a esas horas caminando como si fuera mediodía. Sentí como mi corazón latía con prisa cuando escuché cómo cada vez caminaban más rápido, podía notar cómo sus pisadas se hacían más fuertes y cómo se acercaban más y más, parecía que corrían. Pero ¿cómo era posible que un par de viejitas fueran tan rápido cuando unos minutos antes caminaban lentamente aún lejos de mí? El viento pesaba y todo se veía cada vez menos iluminado. Aunque hacía frío, las gotas de sudor rodaban en mi frente cuando escuché a las señoras apenas a 1 metro de mí murmurando mi nombre. Volteé por inercia y el corazón casi salía de mi pecho cuando me di cuenta que estaba completamente solo. Corrí la última cuadra que me faltaba para llegar, entré, me senté, tomé agua y traté de calmarme pues mis manos temblaban involuntariamente. Quizá todo había sido un juego de mi imaginación, pero descarté esa idea más tarde. Decidí calmarme, me lavé la cara y puse la película. Aunque traté de poner atención y distraerme, no dejaba de pensar en el rostro de aquellas mujeres y en lo claro que las había escuchado decir mi nombre. Más tarde fui a la cama, mamá me había llamado unos minutos antes, pero no le conté nada, pues no quería preocuparla. Mientras intentaba dormir comencé a sentir de nuevo esa mala vibra y un miedo irracional. Mis músculos se contraían sin querer y escalofríos recorrían cada parte de mí. Y de repente escuché a alguien tocar mi ventana. Abrí los ojos como platos y quise convencerme de que no había sido nada, pero bastaron unos segundos para que ese sonido se hiciera presente de nuevo. Mi padre siempre decía que los verdaderos hombres nunca tenían miedo y que nunca lloraban, pero esa noche no pude cumplir ninguna de esas reglas cuando volví a escuchar murmullos y risas tras el vidrio y después de nuevo mi nombre. Estaba en el 2.º piso, así que era imposible que eso fuera normal. No supe en qué momento entre lágrimas, miedo y oraciones me quedé dormido. Desperté cuando llegaron mis padres y me llamaron a desayunar. Aún recuerdo pensar que lo de la noche anterior había sido un sueño, aunque en el fondo sabía que no. No le conté nada a nadie, pero las noches siguientes tuve pesadillas, una más horrible que la otra. En varias recuerdo haber soñado a aquellas ancianas y en cómo succionaban mi sangre y se reían de mí.
Después de varios meses pude dormir más tranquilo y no sucedió nada raro. El cumpleaños de mi padre de ese año fue un domingo y todos llegaron a festejar. Mis tíos compraron pastel y adornaron con globos, también llevaron alcohol que al final no fue tan buena idea porque terminaron peleando como siempre. También fue la abuela, con quien me refugié en ese momento. Era una mujer muy fuerte y a pesar de su edad muy bella, cuando me veía, constantemente estaba abrazándome y aunque su sonrisa me parecía burlona y algo extraña siempre era un gusto verla. Cuando mis padres peleaban que era muy seguido, la llamaba y nunca dudaba en consolarme y darme un consejo. Aquel día me regaló un collar con un dije muy bonito, que desde entonces usaba siempre. Le conté acerca de los sucesos de los meses anteriores y mientras todos peleaban en el patio me llevó a la cocina. Sacó unas hierbas de su bolsa de mandado y comenzó a limpiarme con ellas mientras decía unas palabras en otro idioma al parecer. Sentí miedo cuando por un momento su mirada se perdió en la nada, como si estuviera en otro mundo, luego una sonrisa se dibujó en su rostro y repitió mi nombre varias veces sin parar. Hasta que toqué su hombro y reaccionó confundida. Me dijo que tenía que irse, porque era muy tarde en un tono normal, como si nada hubiera pasado. Años más tarde salió a la luz la oscura verdad. Mis padres finalmente se divorciaron, fue un proceso difícil a pesar de que ya tenía 22 años, la abuela marcaba cada semana para hablar conmigo y consolarme. Había tenido pesadillas de vez en cuando, pero nada fuera de lo normal. Mi vida fue en declive cuando mamá me dio la noticia, la abuela había muerto. No podía entender cómo era posible si apenas la noche anterior habíamos hablado por horas y sonaba muy bien. Mi padre me dijo que fue un paro cardíaco. Mis tíos lloraban, pero no se veían muy tristes y menos cuando los vi en la cocina riendo y dándose palmaditas en el hombro. Solo estuve un rato en el velorio, que por cierto fue muy raro, porque había muchas personas raras ahí y todo se sentía pesado, daba miedo en lugar de tristeza. Fui a mi cuarto y me puse a llorar bajo las sábanas. Me di cuenta que mi única confidente yacía en aquel féretro inerte y que jamás volvería a verla, pero me equivoqué. Pasados unos días papá llevó un par de cajas con cosas de la abuela que quería conservar. Me emocioné, porque sabía que ahí podría encontrar algo que se quedará siempre conmigo para recordarla. Al llegar la tarde, cuando se habían marchado a arreglar lo del panteón, me puse a buscar. Abrí las cajas, la primera solo tenía cuadros pequeños que se podían colgar en la cocina. Continué con la otra y ahí encontré pequeños muñequitos de cerámica que ella misma había pintado. Los miré y pensé en quedarme uno y ponerlo en la mesa de noche, lo puse a un lado y continué. Me di cuenta que en el fondo había un pequeño baúl de madera con cerradura, era muy bonito, sinceramente me dio curiosidad y busqué en las llaves que había dejado papá en la mesa, probé con todas y por fin pude abrirla. En ese momento un frío profundo invadió la casa, pero como siempre pensé que no era nada. Me senté en el sofá y lo puse al lado. Dentro habían fotos y papeles viejos, saqué uno por uno para verlos. Me sentía feliz porque sabía que las manos de mi abuela habían estado ahí. Tomé una fotografía y la nostalgia invadió mi ser, al ver a mi abuela de joven en traje de baño y tras ella el mar de Veracruz. Mis manos la llevaron a mi corazón y después la aparté. Seguí con un papel que se veía muy viejo ya, manchado de café, tenía algo escrito, parecía otro idioma y muchos símbolos extraños. El siguiente citaba algo que se podía leer perfectamente, decía, sé que la decisión que tomé fue la mejor. Odio ser pobre, siempre lo he odiado, odio no tener lo que quiero, no poder vestirme como quiero y vivir en este asqueroso barrio. Así que no me arrepiento de entregar al primer varón de la segunda generación de mi familia a mi señor a cambio de una enorme fortuna, de no ser pobre nunca más. Me quedé pensando en qué significaba, ¿se refería a Dios? Supuse que sí, pues era católica, pero no tenía sentido. Continué sacando más fotos que eran bastante normales, de ella con sus amigas, también cuando se casó con mi abuelo, todas eran a blanco y negro. Mi piel se heló cuando empecé a ver las últimas fotos, se veían símbolos extraños dibujados en el piso, pentagramas, dibujos de cabras y seres con cuernos. Así como animales muertos y mi abuela llena de lo que parecía ser la sangre de los mismos y un papel con mi nombre escrito en todos lados. Pero lo que me hizo querer vomitar fue la última foto y la carta del final. La carta tenía escrito: nos da mucho gusto que por fin hayas tomado la mejor decisión.
Te prometemos que no te vas a arrepentir, pues nuestro señor Satanás te dará todo lo que pidas a cambio del alma de tu primer nieto varón. Recuerda llevar todo lo que te pedimos para el primer ritual. Tu miedo de seguir en la pobreza desaparecerá. Cuando acabé de leer eso, en mi mente pasaban como en una película los peores recuerdos, todo lo que había sufrido con los años, y ahora podía ver claramente el porqué. La última foto era a color y se podía ver a mi abuela sonriendo de oreja a oreja con las mismas ancianas que había visto hace tiempo, la noche que fui a la tienda, que habían tocado mi ventana, que había visto en mis sueños y que seguramente eran las mismas que me habían arrebatado de los brazos de mi madre cuando era un bebé. Aventé la caja con repulsión y miedo. Ya había llegado la noche y ahora sí tenía miedo de verdad, porque sabía que todo era real. Intenté llamar a mis padres, pero no hubo respuesta, así que decidí ir a mi cuarto y buscar en internet casos similares. Subí las escaleras con las piernas temblando y justo antes de abrir la puerta me di cuenta que al otro lado se escuchaba mucho ruido. Con miedo abrí poco a poco la puerta, pero lo que vi me hizo retroceder y sentir que el alma se salía de mi cuerpo, pues en el piso muchas velas rojas formaban un círculo y en medio había la foto de una cabra negra. Alrededor estaban arrodilladas 3 mujeres desnudas, las primeras eran las 2 ancianas, las que había visto en mis sueños y en la calle, y la tercera era mi abuela, que cuando me vio en su rostro se formó aquella sonrisa burlona de siempre. La realidad supera la ficción y esa noche lo supe. Creía que no podía sentir más terror, hasta que las 3 se acercaron a mí y acariciaron lentamente mi cara con sus asquerosas manos. Me quedé en shock, inmóvil, las lágrimas rodaban por mis mejillas pues sabía que no saldría vivo de ahí. Desperté en un hospital, lleno de rasguños y moretones. Mi padre estaba junto a mí y me contó que me encontró en el suelo convulsionando y que al final mis ojos se cerraron y mi cuerpo dejó de moverse. En ese momento, me di cuenta de que él me salvó, pero también vivo cada día pensando en cuándo vendrán aquellas ancianas por mí, o más bien por mi alma.